Soy Gabriela Merlinsky, soy socióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, soy profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora principal del CONICET. Desde hace varios años estudio sobre problemas ambientales, ecología política, conflictos ambientales en América Latina. Estamos en la Manzana de las Luces en el ciclo Clases Públicas, letra E, ecocidio. Bueno, para empezar a hablar del tema, tengo que decir que cuando hablamos de ecocidio estamos haciendo referencia a una crisis ambiental, ecológica, civilizatoria, planetaria, entendida como una crisis de proporciones mayores. Últimamente ha sido definida bajo algunos conceptos que vienen de la filosofía, pero que también entroncan con las ciencias ambientales, con la ecología, con la geología incluso. Se habla de antropoceno, un concepto creado para designar las repercusiones que tienen sobre el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero, esos gases que provocan el cambio climático y que su causa principal es el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón, como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Claro, puede pensarse que la crisis ambiental siempre estuvo, que siempre los humanos, las humanas, alteramos el ambiente, los ecosistemas, nuestro entorno, que tomamos materiales y energías del entorno para vivir, pero cuando decimos crisis de proporciones mayores y aparece esta discusión en donde interviene nada más y nada menos que la geología, porque al decir geología quiere decir que los humanos somos una fuerza geológica de cambio, equivalente a los cambios que producen los magmas o los movimientos tectónicos o las influencias extraplanetarias. Y el otro punto, y acá vienen las ciencias sociales para decir algo muy importante, es que justamente ya no podemos hablar de ambiente como medio ambiente, como el entorno de los humanos. Como dice Bruno Latour, ya no son pequeñas fluctuaciones climáticas, son estremecimientos muy grandes que tienen que ver con los animales, con los alimentos, con los virus, con las catástrofes. Es algo que moviliza al sistema Tierra y nos moviliza a nosotros como humanos, como especie que ha creído equivocadamente ser una especie excepcional. Entonces, eso, que es la vida, nada más y nada menos que la vida, es lo que está en el centro del escenario, lo que nos recuerda en su fragilidad, a partir de los incendios, de las catástrofes ambientales, de los cambios climáticos, del derretimiento de los glaciares, de los cambios en el nivel del mar, que nosotros no somos los protagonistas del cambio, aunque sí los hemos creado estas condiciones, y eso cambia todos los libretos, porque tenemos que salir del relato del excepcionalismo humano. No somos excepcionales en ningún sentido, en todo caso somos excepcionales por haber provocado esta destrucción, y además nos obliga a repoblar nuestra imaginación, nuestras imaginaciones, ¿por qué no en plural?, con una discusión más profunda, porque tampoco somos los humanos indiferenciadamente los que hemos causado este orden de cosas. También se habla del capitaloceno, de ahí que Jason Moore haga referencia a que es el capitalismo la alteración fundamental, lo que ha producido esta triple crisis que es alimentaria, que es energética y que es climática, y podríamos agregarle también que es financiera, que es de destino, donde es el capital buscando siempre apropiarse de más y más naturalezas baratas y de mano de obra y de fuerza de trabajo, lo que ha creado esta crisis de proporciones extraordinarias. Y claro, Donna Haraway, la bióloga feminista multiespecista, nos dice, bueno, quizás tendríamos que pensar en el Chuluceno. Y cuando habla de Chuluceno, está hablando de una araña, la araña Pimoa tsulu, que vive en los bosques, que es un arácnido tentacular de 8 patas y que vive en las profundidades, que habita profundidades tectónicas, volvemos a la Tierra, y que tiene la capacidad
de vivir con esos tentáculos unida a muchas otras especies, microbios, sustratos, humus. Entonces quizás se trate de volver al origen, de encontrarnos con esos otros actores no humanos que son centrales para la vida, porque de hecho animales, plantas, la biodiversidad ha hecho mucho más por este planeta de lo que hemos hecho los humanos. En América Latina esta discusión tiene otro nombre importantísimo que no puede quedar invisibilizado por este debate global del antropoceno o el capitaloceno, que es la palabra extractivismo y la otra palabra colonialismo, porque el estado de cosas no solo tiene que ver con cambios en el clima es un forzante, pero este estado de cosas tiene que ver con el rol que han jugado las economías del sur global y en particular los países latinoamericanos como lugares donde la expansión del capital se apoya en la extracción de recursos naturales que van a parar a la exportación. Es la trampa de los recursos naturales porque nuestras economías se basan en esos volúmenes extraordinarios de exportación, pero son recursos sin procesamiento, son recursos que son base esencial de la estabilidad de nuestros ecosistemas, de la biodiversidad, de la relación con el agua, que va a parar a las arcas de otras grandes potencias mundiales, a otras grandes corporaciones, y que nos hacen muy vulnerables, no solo porque perdemos biodiversidad, perdemos estabilidad ecológica, hipotecamos el agua, hipotecamos los ríos, sino porque también eso tiene un elemento de orden financiero. Nuestras economías son muy vulnerables a la oscilación de los precios internacionales de esos productos, esos recursos naturales que también son commodities. Y eso genera conflictos. El uso intensivo de bienes comunes como el agua, los minerales, la biodiversidad, las semillas, los alimentos, la tierra, los usos del suelo y el territorio implican rentas extraordinarias para grandes corporaciones internacionales e incentivan muchas veces comportamientos en los que las élites locales capturan esa renta y por eso sostienen muchas veces esta maldición de los recursos con un discurso que se apoya mucho en las narrativas del desarrollo. Tenemos que crecer, si la torta no crece no la vamos a poder distribuir, pero esa idea de que el subsistema económico, que es un subsistema de un sistema mayor, que es la biosfera, que es el planeta, se puede crecer ilimitadamente, es un oxímoron, es muy poco evocador como prosa y como poesía, porque el desarrollo, o mejor dicho, el crecimiento sostenible no es posible. Y eso también se puede ver a través de la historia ambiental, porque muchos éxitos de la historia económica que se presentan como las grandes conquistas, ejemplo, Argentina, país agroexportador, tienen detrás otras historias que leídas desde la perspectiva de la historia ambiental son grandes fracasos. Por ejemplo, a partir de 1860, la pampa húmeda argentina vivió un intenso proceso de desarrollo orientado hacia las exportaciones, con una enorme acumulación de capital, ¿no? La Argentina cerealera, inmigración transatlántica, construcción de ferrocarriles, obras públicas, urbanización, pero en la retaguardia de ese proceso, ¿qué hubo? Toda una vasta región del bosque subtropical seco, el Chaco santiagueño y santafesino, que fue deforestada. Hoy en día asociamos ciertos territorios de Santiago del Estero con un desierto, pero eso no es un desierto natural. Ese desierto fue construido por el desarrollo, pongamos comillas a esa palabra maldita que nos confunde tanto, de una región respecto de otra que fue subalternizada. En la actualidad es el turno de la soja y el maíz, que representan el 60% de las 39 millones de hectáreas sembradas a nivel nacional en la campaña del 2019, lo que involucra un altísimo nivel de uso de sustancias químicas en el proceso productivo. Y sepamos de nuevo que en la retaguardia de ese proceso hay un brutal proceso de deforestación. En Argentina, entre 1998 y 2018, perdimos 6.500.000 hectáreas de bosque nativo. Estamos acostumbrados a hablar del Amazonas, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene esos bosques subtropicales en el norte del país, que son el segundo ecosistema más importante a nivel regional e incluso a nivel internacional. Y también el año pasado y parte de este año hemos tenido los incendios. Sabemos que el fuego es parte integral
de la historia del mundo, contribuye a regular la proporción de oxígeno que existe en la Tierra, permite el desarrollo de la vida, ¿no? ¿Qué seríamos sin el fuego? Pero lo que estamos viendo ya no tiene nada que ver con procesos naturales, es el resultado de una intervención brutal, tanto sobre la atmósfera como sobre la composición física y biológica de los territorios. Argentina arde desde las sierras de Córdoba, el delta del Paraná, las provincias del norte, y arde en el contexto de una bajante extraordinaria, otra vez la exuberancia de nuestros territorios, que es el río Paraná, que es uno de los ríos más grandes del mundo en cuanto a superficie que ocupa, que también ha sido muy afectado por la deforestación del Gran Chaco americano, tanto del lado de la Argentina como la del Paraguay, y sabemos que esa deforestación está en la base, entre otros aspectos, de esa bajante del río Paraná. Es la primera vez en la historia que hay una bajante de más de 700 días. Antes había bajantes que podían durar 150 a 250 días. Todo esto nos hace hablar de puntos de inflexión. En inglés, los estudiosos de los temas ambientales le llaman tipping points. ¿Qué quiere decir? Puntos que tenemos que prestarle mucha atención porque nos marcan una secuencia de acontecimientos donde lo que puede venir después puede ser irreversible. El bosque, como diría la canción de Serrat, el bosque ya no es el bosque, el río ya no es el río. Y son cuestiones que no podemos ignorar, porque en el centro de la vida están los bosques y las cuencas. Entonces, sobre esta palabra, ecocidio, ha habido una movilización a nivel internacional para instalarla como un delito de lesa humanidad, como un delito que afecta a los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Eso se ha incorporado dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se asocia, por eso la última parte, ecocidio, con otros gravísimos delitos de lesa humanidad como el genocidio o los crímenes de guerra. Asimilar estas palabras otra vez nos está hablando de la gravedad del punto de inflexión. Sin embargo, este nuevo delito puede significar un avance de gran trascendencia para castigar de manera directa a aquellos que ejercen responsabilidad en la destrucción de los comunes. Muchas veces el problema con los temas ambientales es que las responsabilidades quedan confusas o indiferenciadas. Es necesario establecer responsabilidades. En general, los que más dañan el ambiente no son los más afectados, porque en las sociedades estructuradas en grupos, en clases sociales, los peligros van a parar a los más pobres. Pensemos en otro ejemplo de extraordinaria riqueza, en la cuenca Matanza-Riachuelo, que estamos situados sobre la cuenca del Riachuelo, acá en la zona sur de la ciudad, donde población de sectores populares vive en territorios de asentamientos informales, no porque lo haya elegido, sino porque es la única opción que tiene para vivir en una sociedad donde quien tiene un trabajo mal pago o no tiene trabajo no puede encontrar suelo vacante, que está muy regulado por el mercado inmobiliario, y esas personas viven en sitios de inundación, en sitios contaminados con metales pesados, en sitios muy peligrosos por la presencia de basurales a cielo abierto. Entonces hay un concepto que cada vez gana más fuerza en los movimientos, que se construye desde abajo, que es esta idea de injusticia ambiental, cómo los peligros ambientales van a parar más a las poblaciones desfavorecidas, quienes tienen menos responsabilidad en las causas de esos fenómenos. Para dejar abierta algunas preguntas para seguir pensando en estos temas. Prometeo era el titán que en la Grecia antigua roba el fuego a los dioses, hablando del fuego, el fuego divino de la tecnología, y se la entrega a los mortales para que puedan defenderse. La modernidad es heredera de esa promesa prometeica de dominación de la naturaleza en las manos de los seres humanos. Hoy sabemos que ese prometeísmo es muy contraproducente. El esfuerzo por controlar la naturaleza para ponerla al servicio del capital se ha vuelto contra nosotros mismos. Necesitamos salir de esas narrativas sacrificiales que nos dicen que el ambiente tiene que esperar, que es importante crecer, que lo importante es el desarrollo. Necesitamos entender el problema de los límites como un problema sociopolítico. Yo suelo decir que toda ecología es política, porque la ecología de la especie humana tiene que ver con el poder, con las relaciones sociales, con esta persistente colonialidad de la naturaleza latinoamericana.
Y necesitamos pensar en clave de transiciones, porque por supuesto ir hacia otro destino es muy difícil, es una construcción colectiva. Ahí hay otra palabrita clave, que es transición ecológica. Necesitamos pensar en la transición climática porque tenemos que dejar de emitir, y dejar de emitir es salir de los combustibles fósiles. Necesitamos pensar la transición energética para renovables, pero no para que sean un negocio de unos pocos, sino para que haya soberanía energética. Necesitamos pensar, y cada vez más los movimientos campesinos, las economías populares de América Latina nos marcan el camino de la soberanía alimentaria a través de la transición de la agroecología, que implica mercados de cercanía, que implica consumir sin tóxicos, que implica cambiar nuestros estilos de consumo. Necesitamos pensar la reparación a las víctimas más dañadas por la recomposición ambiental y necesitamos pensar en clave de salud, porque el ambiente tiene todo que ver con la salud. Pensemos en la pandemia, en esa alteración brutal que se produjo a partir del contacto con un virus, y que ese virus haya llegado a nosotros tuvo que ver con una alteración previa que fue una alteración de ecosistemas. Entonces no podemos disociar la vida humana y no humana, la vida del planeta, de la salud de cada uno de nosotras y nosotros. Entonces tenemos que pensar las transiciones, tenemos que pensar las transformaciones y tenemos que narrar nuestra historia haciéndole lugar a la cuestión ambiental. El desánimo, por momentos la experiencia de impotencia que nos deja este desastre, el hecho de que el pasado y el futuro han perdido significado, son sentimientos que podríamos amortiguar si logramos narrar nuestra historia reciente. Tenemos que cartografiar nuestros apegos para acercar la política a la red de la vida, para que el ambiente deje de resultarnos una cuestión ajena. Es importantísimo para eso tender puentes entre la cuestión social y la cuestión ecológica. Cada vez más, afortunadamente, en Argentina y en distintos lugares de América Latina florecen los ambientalismos populares. Y para ello se requiere coraje y también una vocación por regenerar comunitariamente la vida en común.